excelente noticia, viene una mejor todavía. Estamos en la semana de la violencia contra el género y la doctora Licerro Rovira, nuestra directa amiga, quien es la notera del municipio de Galapa, ya nos va pues a ilustrar sobre qué se conmemora, por qué se conmemora, qué logros se han obtenido y que ya todo prácticamente venga en su santa paz. Doctora, con su muy buenos días. Buenos días, Juan Enrique. Buenos días, amable audiencia. Reciban en esta hermosa mañana de noviembre, pues, un gran abrazo y gracias por permitirme, por intermedio de esta medio de comunicación, llegar pues hasta sus hogares, permitirme esa gran oportunidad. De verdad, muchas gracias. Y bueno, continuamos en la semana de la acción municipal contra la violencia de género. Ya el día de ayer habíamos hecho la instalación de nuestro programa que llega hasta el día viernes 30. Hoy pues es el segundo día en el cual había prometido pues un caso de violencia para que analizáramos todos y quedara pues en la mente de cada uno de ustedes en los hogares una reflexión para realizar. Y les decía pues que verdaderamente el día pues 25 de noviembre se conmemoraba, no se celebra sino que se conmemora pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia debido a una masacre que hubo de unas mujeres que mataron, y resulta pues que posteriormente a los 30 años la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, pues consideró esta fecha realizarla como una conmemoración en homenaje pues a estas mujeres valientes que habían muerto pues en la lucha por la situación que en ese momento pasaba en el país. Creo que fue hicieron hacer parecer como un accidente, una confección. Sí, una confección, y estoy leyendo sobre lo que originó esa serie de cosas, pero qué buena conmemoración y que esto sirva de ejemplo, ¿verdad? Siga, doctora. Sí, bueno, para hoy vamos a traer pues el caso. Ustedes saben que para el día de mañana, que es 27, ¿verdad? 28 de noviembre, tenemos un diálogo con diferentes entidades de nuestra institución municipal, como son la Comisaría de Familia. Está invitada la doctora Ruby Sánchez, está invitado el comandante de la policía o quien haga sus veces en materia de género en la policía. Está invitada nuestra secretaria de salud, la doctora Zoila Llanos. Está invitada para mañana también la gerente del centro de salud, la doctora pues Celia Torres, y está invitada también la persona encargada del tema de la mujer, el enlace de mujer que le llama la administración municipal, que es la alcaldía, la doctora Zuleima Fuentes. Y pues la personera municipal también estará con nosotros, la doctora Antonia Bolívar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos allí a analizar precisamente un caso, ¿verdad? El tema es la violencia de género. Vamos a analizar un caso pues que llevo y vamos a dialogar cuál es el pensamiento de cada uno, cómo lo miran desde su perspectiva de competencia dentro de la función pública, para que de esa manera, y lo mismo van a hacer pues los habitantes de Galapa, los oyentes, la audiencia, va a reflexionar y vamos a tratar de que participen dándonos pues sus conceptos, dándonos sus opiniones, porque se trata de un diálogo, ¿verdad? Un diálogo en esas semanas de la acción municipal. El caso pues que les traigo para hoy, que es otro diálogo, quiero que de verdad apenas termine de comentarlo, participen en la reflexión y en el análisis del caso, llamando por teléfono al 308-6723 o por las redes que tú tienes pues ahí en vivo, el programa de Popular Estéreo,
y puedan participar, porque la idea es participar. Recuerden que es reflexionar, es dialogar, es un diálogo. Esto del tema de la violencia contra el género no es un tema específico ni para un estrato social, es para todos y todas, porque ustedes saben que es un tema que llevamos como que implícito. A veces somos violentos sin darnos cuenta, por desconocimiento de las normas, o porque verdaderamente, aun cuando se conoce la norma, creemos nosotros que no estamos infringiendo la ley porque es un caso normal. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija que no estudie porque ya para qué va a estudiar más, ¿verdad? Entonces eso, o le digo a mi novia que no estudie porque me tiene a mí como compañero, que puedo solventarlo todo, es un caso, aunque no se crea, de violencia. O cuando le digo en el hogar a mi hijo que participe en política porque mi hija quiere participar, pero quien debe ir en la política es él. Entonces eso es violencia de género, porque en la igualdad de derechos tenemos que entender que todos y todos tenemos el derecho a participar. O cuando el que participe en política es mi esposo y lo apoyo incondicionalmente, pero cuando participa en política es mi esposa o mi compañera, y entonces ahí sí que se defienda a ella, ¿verdad? Entonces, o cuando me enfermo, mi esposa me lleva la tomita a la cama y todas esas cosas, pero cuando ella se enferma ni me asomo a preguntarle cómo está. Eso es violencia de género. Entonces fíjense ustedes que son cosas como sencillas, minúsculas, que a la hora de la verdad creemos que es normal y que debe pasar, pero que constituyen violencia de género. Entonces somos un proceso de construcción en el cual, como seres humanos tenemos que estar tratando de cada día ser mejores, ¿verdad? Y en esa brecha de desigualdad que marca la violencia que existe para todos y para todas, pero que en esa brecha de desigualdad donde son más las mujeres violentadas, más las niñas violentadas, ¿verdad? Entonces es precisamente a donde tenemos que entrar a reflexionar para que desde nuestros hogares podamos implementar nuevas acciones, nuevos actos que no lesionen lógicamente a esa igualdad que debe existir entre la una y el otro. Bueno, y precisamente el caso que les traigo hoy es un caso en el cual vamos a reflexionar, porque cuántos casos iguales a este que les voy a comentar no existirán en Galapa, en cada uno de nuestros hogares. En nuestros hogares todos somos objetos de cualquier situación de violencia de género, cualquiera, desde el hogar más pudiente hasta el hogar pues más necesitado. Entonces, esto no se trata de estrato, esto se trata de toda la humanidad, esto se trata de una reflexión para ir mejorando y para ir construyendo la igualdad y para ir construyendo el respeto por el derecho de los humanos. Bueno, y el caso que les traigo hoy es un caso de una persona con discapacidad, que yo le llamo personas con capacidades excepcionales. Y voy a referirme al caso a lugares y a nombres figurados, pero es un caso real. Los lugares también cambian, el nombre de la persona también cambia. Bueno, se trata de una niña en un corregimiento del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. En los años de 1936 nació Nevi Díaz, una niña que era sorda, muda, cuyos padres no contaban con ninguna formación pues académica, eran unas personas que no habían estudiado y decidieron labrarse su futuro, es decir, mejorar su vida trabajando en las montañas, y entonces se fueron hacia allá, que es un corregimiento de Caucasia, en Cáceres, y eso queda pues cerca de Antioquia, dejando a Nevi muy pequeñita, apenas tenía 3 años, al cuidado de su abuela Victoria Díaz. Ya les dije que los nombres son pues
transformados, y los lugares también. Bueno, pasaron los días, los meses, los años, y los papás de Nevi, que le decían la muda Nevi, fíjense ustedes hasta dónde llega la violencia, eso de decir la coja, la tuerta, siempre les he conversado con respecto a este lenguaje que es violento, es violencia de género. Entonces, o la loca. Entonces, nos tenemos que quitar, tenemos que transformar nuestros chips personales para comenzar a quitarnos, a despojarnos de estos epítetos que son de manera violenta. Entonces, los papás, pasaron los días, los meses, los años, y los papás de Nevi no volvían. Para la época, en esa época no se conocía casi el teléfono, los que existían era solamente para aquellas personas pues adineradas que tenían solvencia económica. De tal manera pues que un teléfono no estaba al alcance de la señora Victoria, que era la abuelita de Nevi. Fue así como la abuelita, ¿verdad?, y la niña no tenían forma de saber de sus padres, a menos pues que alguien llegara con alguna noticia. La señora Victoria y su nieta esperaron años tras años para ver si llegaba pues sus padres, y siempre con una sonrisa de esperanza, pero eso nunca ocurrió. Nevi y su abuelita, que era modista, se las arreglaron para sobrevivir con el apoyo de algunos tíos que eran bondadosos y pues la ayudaban. No obstante que la ayudaban y todas esas cosas, Nevi se crió con muchas limitaciones. Ustedes saben que no es lo mismo. Solo ella entonces en esas limitaciones aprendió a escribir su nombre, y en el corregimiento donde ella vivía, que era Ciénaga de Oro, todos y todas le llamaban Nevi la muda. Era popular, hablaba por seña y se establecía conversaciones con las personas que eran mucho más allegadas a ella, quien de tanto pues tratarla le entendían sus señas. Algunas personas que no la conocían o de pronto no tenían pues una frecuente interrelación con ella, de ver tantas señas y tantas artimañas para poderse hacer entender, la consideraban injustamente loca. Ustedes saben que cuando hacen así movimientos de señas para poderse entender, muchas veces creemos que esa persona es loca. Entonces, cuando ella tuvo 20 años, Nevi la muda, como le decían, sorprendió a su familia con un embarazo, con el agravante que a la persona a quien ella señaló como papá de su bebé se negó rotundamente, por lo que su abuelita y los tíos que la ayudaban debieron asumir todos los gastos del niño. Pues con regaños, cantaletas y mechoneadas inclusive, la abuelita asumió su nieto con todos los cuidados y los gastos por un año solamente, porque a esa abuelita un cáncer de mama se la llevó prontamente. Entonces Nevi pues la lloró lógicamente inconsolablemente a su abuela, quien había sido su madre y padre también desde los 3 años de edad, y la recogió entonces un tío que no tuvo hijos, y su niño por muchos años también. Nevi tuvo un hijo más, un hijo más que entre otras cosas tampoco el padre se responsabilizó. La nuera de ese hijo, porque ese hijo se casó, nunca la quiso. Cuando quería reprender inclusive a un niñito que había tenido, o sea, al nietecito de Nevi ya, a la que le decían la muda, le decía, te voy a llevar a donde la muda Nevi, a lo que el niñito le suplicaba que no, que para donde esa vieja muda no. Miren ustedes todas las connotaciones de tipo emocional que se producían en la vida de Nevi ante esta situación. La discapacidad de Nevi fue un factor de discriminación y maltrato por toda su vida. Cuando quedó viviendo con su hijo, ¿verdad?, como él trabajaba, ella se quedó con su nuera, y resulta que ella no se preocupaba por la alimentación,
Nevi sufrió una desnutrición ya con sus años, tenía 80 años de edad, aunque Nevi tuvo derecho a una pequeña, aunque tenía que tener derecho a una pequeña herencia, nunca se la dieron, se quedaron con ella. Entonces, de igual manera, Nevi tenía un oxígeno, fíjense ustedes, eran unos primos que estaban fuera del país y cuando ellos venían le traían regalos, le traían ropa de vestir, le traían sus cremitas, inclusive le traían alimentos y además de eso le dejaban unos recursos económicos. Pero una vez que ellos se iban, Nevi volvía, eso lo hacía feliz en un momento, pero una vez que se iban esos familiares, que eran muy bondadosos, Nevi volvía pues a su misma vida, triste. A ella le vino un cáncer de páncreas que rápidamente terminó con su vida. Todos comentan que la falta de comunicación que existía entre ella y los familiares y además con los médicos, impidieron que esa enfermedad fuera detectada pues a tiempo. Su funeral fue digno, sus hijos, sus primos y primas lejanas llegaron y le hicieron de su partida un evento lleno de detalles para un ser maravilloso. Y uno diría, ¿ya para qué? Entonces el análisis del caso es que, miremos, Nevi fue una niña vulnerable. Primero, porque el ser sorda-muda se burlaban de ella y ella muy poco se daba cuenta, ¿verdad? Inclusive a veces Nevi salía a la calle y ustedes saben que la lluvia tiene un sonido y ella no se daba cuenta, pues no lo escuchaba y la pobre Nevi se mojaba, cuando venía a ver estaba mojada. Otra de las cosas que vemos en el análisis del caso era que Nevi era huérfana, desvalida, carecía pues de casi todo. Al ser sorda muda, algunas también la trataban como loca. Entonces fíjense toda la discriminación que existía. Tuvo dos relaciones con personas diferentes que fueron precisamente sus dos hijos, cuyos padres no respondieron por ellos sin que mediara una norma que los obligara, ¿me entiende? Porque se le pudo hacer un ADN para que se estableciera cuál era la paternidad de ese padre y nos dimos cuenta pues que al morir su abuela y a los años su tío protector no tenía un control de la salud de Nevis. Entonces esto es discriminación. También fue presa fácil de su nuera, quien siempre pues la trataba con desprecio. Inclusive a veces vemos en nuestras familias, Juan Enrique y amable audiencia, que con estas personas discapacitadas que igual que Nevi, ¿verdad?, sufren una discriminación cuando llegan amigos y familiares cercanos, allegados, y a todos saludan y pues a esas personas con discapacidad sufren la discriminación de no ser tenidos en cuenta para saludarlo. Entonces esto nos llama a la reflexión y al diálogo con nosotros mismos, ¿verdad?, con nosotras mismas, para entender que tenemos que reflexionar para que en nuestros hogares no existan casos como Nevi. Para que en nuestros hogares, inclusive, aquí vemos casos que sería un caso como para estudiarlo, el caso de una gran mujer, una mujer que yo conocí en sus cabales, era una mujer emprendedora, se arreglaba uñas, que es el caso de Elvira, ¿verdad? Entonces, y así como ese, muchos casos que tenemos que estudiar para mirar que ellos también tienen derecho o ellas también tienen derecho. Y fuera de eso existe en este caso la condición de mujer.
esa condición de mujer que la hizo vulnerable. Yo les aseguro que de pronto, si esa persona discapacitada es un hombre, quien se burla de él, esa persona pues le puede dar unos puñetazos o de pronto cualquier cosa, amagar, pero no se deja, ¿verdad? O esa persona siendo hombre, nadie la va a abusar sexualmente y hacerle un hijo sino su condición de mujer, fíjense cómo la hace discriminada y cómo la hace vulnerable, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, pues como es mujer también, no tenía quien bien la cuidara, ¿verdad? Entonces, les aseguro que esa condición de mujer tenemos que mirarla para nosotros reflexionar y mirar que los cuidadoras siempre somos las mujeres, cuidamos a los demás, a los hombres, pero miren ustedes hasta qué punto los hombres son cuidadores de las mujeres. Entonces tenemos que entrar a reflexionar para ir moderando y transformando ese chip mental que nos hace diferentes ante esa condición de mujer y por lo tanto a muchas Nelis que existen en nuestros hogares reflexionar para tratarlas mejor, para darle igual de condición, para que esas herencias que de pronto dejan los padres sean repartidas de igual forma, por igual a todos los hijos, sean personas normales o personas con discapacidad. Bueno, yo se los dejo ahí porque de verdad es un tema candente, un tema muy normal en cualquiera de nuestros hogares y que es de un gran análisis y de una gran sensibilización para que nos concienticemos que el derecho de todos es igual y de todas es igual. Sí, exacto. Doctora, fíjese usted cómo coincide un nombre, el que usted tomó para hacer esta presentación en la mañana de hoy, de Nelly Díaz. Así es. Aquí en Galapa hay una Nelly Díaz. Claro. Y cómo me gusta, pues, cómo enfatizó, focalizó y todo lo que, los pormenores de que ha dado a conocer, doctora. Yo sé que, igual que Nelly Díaz, la que aparece ahí, hay muchas Nelly que están sufriendo y padeciendo esos arraigos, más que todo cuando la persona le hacen toda esa cantidad de cosas y es un ser viviente, porque hay algo, uno piensa que en palabras está ofendiendo, pero los gestos, ¿verdad?, son mucho más dicientes, doctora. Hay violencia de género de tipo gestual, yo se los he explicado desde esta tribuna para que sepan que el solo hecho de ser indiferente con la otra persona que me está hablando, ¿verdad?, estoy realizando violencia, ¿verdad? Cuando a veces vemos, por ejemplo, Juan Enrique, cuando esa niña con discapacidad, está allí y pasamos sobre ella siendo su familiar o su amigo o no, indiferentemente, ¿verdad? No es sentir lástima por la persona con discapacidad, es hacerla sentir igual a mí, porque ese es el hecho, no es sentir lástima, porque de igual, como digo, no son personas con discapacidad, sino personas con capacidades excepcionales, y por lo tanto esas personas no harán una cosa, pero igual pueden hacer otra. Entonces, y son personas humanas. Entonces, eso es lo que queremos sensibilizar y concientizar a nuestra humanidad, a nuestra municipalidad, para que entendamos que en esa lucha contra la violencia de género debemos trabajar desde nuestros hogares, desde todas nuestras instituciones educativas, desde nuestras instituciones públicas y privadas, para que verdaderamente se dé un lenguaje de igualdad. Los mismos establecimientos, en esas tiendas, por ejemplo, o en esos almacenes donde vamos, hay indiferencia
cuando es una persona con discapacidad la que se acerca a realizar una compra. Y tenemos que sensibilizar a nuestra población para que nuestra gente sea diferente, para que este ejercicio que hacemos nosotros, porque cuando yo me coloco aquí en este micrófono para poder dialogar con ustedes, tengo que prepararme, no lo sé todo, tengo que preparar un caso, tengo que analizarlo, tengo que de pronto estar preparada para cualquier pregunta que surja, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo y es un sacrificio que yo hago por la humanidad, por mi pueblo, para que ustedes estén informados, para que ustedes estén instruidos y para que la convivencia y la paz de Galapa contribuya a ser un mejor municipio, para que la convivencia y la paz en Galapa nos ayude a ser tolerantes, para que la convivencia y la paz en Galapa nos ayude a tratar bien al otro o a la otra, ¿verdad? Para que transformemos nuestras vidas. Nosotros los seres humanos somos un proceso de construcción que a diario tenemos que componernos. El hecho de que yo tenga conocimiento de violencia de género no me hace ser la mujer perfecta. No, por el contrario, me hace sensibilizarme para transformarme y aprender con ustedes, ¿verdad? En esa enseñanza del trato a ser cada día mejor. Entonces, eso es lo que queremos con este ejercicio y esta semana de la acción municipal contra la violencia de género. Queremos lograr unos resultados para que nuestra población cada día se vaya sensibilizando y concientizando más y más para que verdaderamente seamos un municipio en paz, un municipio mucho más desarrollado. Lo que vamos a realizar mañana, que yo estoy segura que estos funcionarios y funcionarias están comprometidos con que en ese estudio tuyo, en que nos vas a permitir y a lo que te damos gracias y también gracias a los oyentes que nos escuchan, Juan Enrique, vamos a hacer es un diálogo en el cual analicemos un caso y cada uno dé la opinión para que en esa diversidad de opiniones que presentará nuestra comisaria de familia, nuestra secretaria de salud, nuestra gerente del centro de salud, nuestro comandante de policía, nuestra personera, nosotros podamos construir conocimiento en esa diversidad, porque estoy segura que una pensará diferente al otro y a la otra, y en esa diversidad, ese conocimiento, es que vamos a amalgamar todo, a juntar todo para construir un conocimiento que direccione en Galapa una política de mejor trato desde todas las instituciones que existen aquí, desde nuestros hogares, desde la alcaldía, desde el centro de salud, desde el juzgado, desde el consejo municipal, desde las juntas de acción comunal, desde las organizaciones cívicas, desde cualquier individuo que inclusive llegue de visitante a este lugar, porque vamos a estar en la capacidad de instruirlo y de enseñarle de que nosotros realizamos un buen trato y que estamos en contra de la violencia de género. Bueno, doctora, así que eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Sí, Juan Enrique, muchas gracias a todos los hogares, un gran